directora ejecutiva de una consultora importante, Vidensa, y editora de un libro que yo considero de los más útiles a la reflexión y al conocimiento de lo que está pasando y lo que puede pasar en nuestro país, publicado en lo que va del año, Propuestas del Bicentenario, Rutas para un País en Desarrollo. Estoy hablando de Janice Seinfeld, a quien doy la bienvenida a RPP. Muy buenas noches, profesora Seinfeld. Muy buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación. No, al revés, gracias por estar acá con nosotros. Felicitaciones por el libro. Tengo entendido que se presenta el miércoles de la próxima semana. Prestaremos mucha atención a esta presentación, pero por lo pronto quisiera que usted me diga algo. Yo leo en la presentación hecha por usted y otros autores: lo que distingue a nuestras propuestas de otras iniciativas es que se enfocan en cómo lograr los cambios. No solo sugerimos qué hacer para mejorar el bienestar de los peruanos y fortalecer la institucionalidad del país, sino explicamos cómo hacerlo con metas e indicadores. Incluimos medidas que se pueden llevar a cabo en los 100 primeros días de la nueva gestión presidencial. Así que estamos muy interesados en escucharla para saber algunos ejemplos de estas medidas que usted cree que son indispensables de ser hechas en los 100 primeros días, quien sea que gane en las elecciones que se nos vienen. Así es, Fernando. Nosotros estamos muy complacidos en estos momentos de tener el libro ya en librerías. Los invitamos a todos efectivamente a la presentación el miércoles 19 a las 7:30 a través de las redes de Vidensa Consultores y de Penguin Random House. Nosotros hemos trabajado arduamente, somos 7 especialistas, expertos cada uno en distintos sectores, que estoy con retorno, no sé si es posible. Yo la oigo muy bien, con eso. Estamos escuchándola muy Perfecto. bien, profesora Seinfeld. Perfecto. Es el resultado, te decía, de un trabajo bastante arduo, de mucho diálogo entre 7 expertos que tenemos mucha experiencia trabajando en temas del sector público. Y esta ha sido una experiencia muy rica porque hemos no solamente efectivamente hecho el diagnóstico, sino puesto el cómo se debe de hacer y qué cosas específicas se tiene que hacer. Y, por ejemplo, en temas de salud se habla mucho de que se necesita construir hospitales y los candidatos hablan de tener un número específico de hospitales por cada región. Y yo te diría, Fernando, que en realidad, más que hablar de hospitales, necesitamos que esos hospitales funcionen adecuadamente y que las personas tengan un acceso, una entrada, una puerta de entrada al sistema de salud a través del primer nivel de atención. Entonces, nosotros en el libro proponemos concentrarnos en el próximo quinquenio en fortalecer el primer nivel de atención con medidas muy concretas para cerrar brechas de médicos, de acceso a medicamentos, de tener historias clínicas electrónicas, ¿no? De tener los lugares con infraestructura adecuada y especificamos qué es lo que se tiene que hacer. Asimismo, en el libro vas a poder también encontrar temas que son transversales a todos los ejes que estamos desarrollando, porque vemos 8 temas claves que son fundamentales de manejarse adecuadamente para mejorar el bienestar de los ciudadanos en el país. Y vemos que en realidad no podemos avanzar si no tenemos un Estado capaz de identificar los problemas principales que tiene su población y que tenga la capacidad de implementar políticas para resolver esos problemas. Y para ello se necesita, obviamente, trabajar el capital humano, ¿no? Fortalecer el Estado implica tener un capital humano capacitado adecuadamente, que tenga información a tiempo, ¿no? Hemos visto cómo al inicio de la pandemia hemos estado caminando a ciegas y eso es algo que no se puede hacer. Necesitamos transparencia, necesitamos digitalización,
necesitamos en realidad un Estado que tenga la capacidad de planificar. Entonces, hay mucho material muy rico que creemos puede ser... De acuerdo. Ahora, usted es una economista y le hago la pregunta entonces con toda voluntad, puesto que hemos escuchado los días pasados acá políticos que vienen y dicen hay que duplicar el presupuesto de salud, pasarlo al 7% del PBI. ¿Cuánto cuesta el plan que ustedes han elaborado para la salud pública en el Perú? ¿Cómo se financia? ¿Cómo se reestructura el presupuesto para aumentar en la proporción que sea necesaria la inversión del Estado en nuestro sistema sanitario? Sí, Fernando. Mira, en realidad acá hay un doble problema, porque sí es cierto que falta presupuesto en el sector salud, pero también es cierto que hay un tema de gestión que no es menor, ¿no? Hablábamos que, por ejemplo, uno podría querer tener 7% o 10% del PBI para seguir construyendo hospitales, pero en realidad eso no resuelve la problemática que tenemos los ciudadanos. Para que tú tengas una idea, entre el 80 y 85% de la demanda de servicios de salud se debe de resolver en el primer nivel de atención, en el nivel ambulatorio. Entonces, lo que nosotros proponemos es focalizar los recursos en este quinquenio, en ese primer nivel de atención y cumplir con entregar a los ciudadanos el plan de beneficios que está ya establecido por ley. Y eso implicaría un aumento en el presupuesto que se tiene que dar de manera gradual, pero que llega a un par de puntos adicionales, más o menos 1.5% adicional del PBI. O sea, lo que te quiero transmitir es, no basta con decir más presupuesto, tenemos que saber a qué debe de ir destinado ese presupuesto y hacer las cosas distintas. Porque no podemos quedarnos en el status quo. Estamos viendo que las cosas no están funcionando y tenemos que dar un claro vuelco a la gestión para que los ciudadanos, cuando lleguen al establecimiento de salud, puedan resolver sus problemas. ¿Cuál es la razón, señora Seinfeld, por la que nuestro país tiene uno de los peores rendimientos en materia de lucha contra la pandemia del mundo? ¿Qué hay en nuestro sistema sanitario que nos ha llevado a tan malos resultados? Mira, Fernando, son varias cosas, pero yo te diría algunas. La primera es que andamos a ciegas, no tenemos información suficiente, hemos tenido muy poca información de dónde estaban los recursos, donde estaban las camas UCI, los ventiladores, el oxígeno, ¿no es cierto? Hemos tenido muy poca información para poder identificar a tiempo las personas que estaban contagiadas y poderlas aislar. Y eso tiene definitivamente que cambiar. En segundo lugar, recordemos que nuestro primer nivel de atención, y por eso soy muy enfática, ese es el primer nivel de atención al cual los ciudadanos deberían de llegar cuando tienen problemas leves, incluso con temas del coronavirus. Postas de salud, sí. Pero son más que postas, eso es lo que tenemos que justamente modificar, ¿no es cierto? Imagínate un policlínico donde tú llegas y te atiende un médico, ¿no? Donde tienes profesionales de la salud también que están a disposición, porque en una posta, la mitad de las postas no tienen médico y eso hace que su capacidad resolutiva sea muy baja, ¿no? Entonces necesitamos en realidad pensar en que ese primer nivel tiene que ser más potente que una posta, ¿sí? Ese primer nivel de atención se cerró durante la pandemia, se cerró, lo cual hacía que las personas no puedan ir a atenderse, no solamente por temas de la pandemia, por temas de otras enfermedades, para lo cual necesitaban controles básicos. Ahora tenemos, además de los fallecidos por COVID, un exceso de 30% de fallecidos porque justamente hay también una agenda que no es COVID, que no se está pudiendo atender. Entonces,
Esa sería mi segunda reflexión, ¿no es cierto? La primera es no ha habido información. Sí. La segunda es nuestro primer nivel de atención es muy débil y encima se cerró. Y te diría, en tercer lugar, que tenemos una informalidad muy grande que no ha podido ser adecuadamente informalidad laboral, eso ya es un tema social, ¿no? Un tema, dice informalidad laboral. No solamente informalidad laboral, a todo nivel, ¿no? Recordemos cuando el Estado quiso entregar los bonos, las colas que habían en los bancos. Claro. Entonces es una informalidad que va mucho más allá de la laboral. Ahora, hay algunos que han propuesto unificar nuestro sistema sanitario fusionando los servicios del MINSA con los de salud y buscan una solución que integre también las clínicas privadas y los hospitales de las Fuerzas Armadas y policiales. ¿Cuán viable ve usted una fusión de este tipo, habida cuenta de que los presupuestos para financiar uno y otro sistema no es el mismo? Uno son los impuestos vía el MINSA y otros son las cotizaciones de los trabajadores. ¿Cómo concibe usted darle mayor eficiencia al sistema sanitario en su conjunto en el Perú? Sí, yo saludo en realidad que una de las cosas que estamos sacando de la pandemia es que ya los distintos partidos políticos, los distintos, digamos, congresistas y la ciudadanía consideran a la salud como un derecho y que debe ser protegida por el Estado. Y eso creo que es un logro fundamental, porque si no ponemos el pie en el derecho, no avanzamos. Sin embargo, cuando hablamos de la unificación del sistema, hay que pensar cómo se va a dar esa unificación. Cómo se va a dar esa unificación para que genere beneficios y añada valor al servicio que reciben los ciudadanos. Y hay distintos modelos. Por ejemplo, en Costa Rica se unificó el sistema, pero sobre la base de la seguridad social, del equivalente a la salud, que además durante la pandemia ha mostrado ser bastante más eficiente en brindar servicios y con capacidad mucho más rápida de tomar decisiones. Usted dice sobre el Perú, no sobre Costa Rica. Ha demostrado aquí en salud ser más eficiente que el MINSA. Sí. Aquí, efectivamente, con experiencias bastante valiosas, digamos, por la capacidad de toma de decisiones más rápida. En otros países, por ejemplo, como Brasil, se unificó el sistema más bien sobre la base del subsector público, del equivalente a nuestro MINSA, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de la unificación del sistema, yo creo que toca ahora aterrizar a cómo vamos a hacer esa unificación, sobre la base de la seguridad social, sobre la base del sector público. Vamos a hacer que se conviva, digamos que convivan esos dos sistemas y a ir generando eficiencias en cada uno de estos sistemas hasta que estén sólidos para poder avanzar en un futuro a la unificación. Son preguntas que no son menores y que toca una discusión amplia al respecto, ¿no? Una pregunta a usted, como profesora universitaria de una, además, universidad como el Pacífico, que es un semillero de funcionarios públicos altamente calificados, de los cuales varios ministros que colaboran, por cierto, en este libro. ¿Cómo hacer para que este estudio riguroso, científico, académico, llegue a los políticos y a los planes de gobierno? ¿Por qué tenemos un tal divorcio entre el pensamiento universitario desinteresado en búsqueda de evidencia y la demagogia que muchas veces escuchamos en boca de los políticos que aspiran al poder? Y aprovecho entonces, Fernando, a hacer un llamado y a pedirle a los dos candidatos presidenciales a revisar propuestas del Bicentenario. Creemos que va a ser de muchísima utilidad para tener un plan, ¿no es cierto?, que permita realmente mejoras en el bienestar de los ciudadanos. Nosotros, intentando justamente poder llegar también a los políticos, hemos tenido amplias discusiones con distintos candidatos, ahora ya electos congresistas o potencialmente electos congresistas, y con distintos partidos buscando justamente transmitir todo el trabajo que se ha hecho, porque esto tiene que ser en beneficio del país. Nuestro compromiso es en que
podamos ir construyendo una ciudadanía consciente y políticos que puedan llevar a cabo e implementar estas propuestas. Hoy día hemos lanzado el decálogo, que son 10 preguntas que deberían de responder los dos candidatos presidenciales, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, que son además preguntas resultado o fruto de un análisis profundo y de mucha discusión y mucho diálogo, ¿no? Para que no solamente existan garantías mínimas de una democracia sólida y de continuar con la institucionalidad, sino también que puedan irnos diciendo cómo van a trabajar desde el Ejecutivo para incrementar los ingresos públicos, para reactivar la economía, para mejorar el sistema de salud y el primer nivel de atención. ¿Cuál es el plan para poder hacerle frente a la pandemia mientras la población termina de estar vacunada? ¿Cómo vamos a generar educación para la empleabilidad? Y así en los 9 ejes temáticos que estamos tratando en el libro. De acuerdo. Una última pregunta, por favor, si me permite, un poco personal. De los 8 autores de este libro, hay 4 que han sido ministros en varios gobiernos diferentes, pero recientes. Cuando usted conversa con sinceridad, como colegas que se aprecian personalmente con ellos, ¿qué le dice? ¿Qué le dicen estos colegas suyos sobre las dificultades reales? ¿Qué es lo que impide que el entusiasmo con el que un ministro llega a su cartera se vea frustrado? ¿Qué es lo que produce tanto impedimento para la gestión eficaz en nuestro país? Mira, Fernando, en realidad el compromiso de todos los autores y en especial de estas personas que tú mencionas es por un país que pueda continuar desarrollándose y que las reformas que se han ido implementando a lo largo del tiempo puedan ser sostenidas, ¿no? Claramente hay una gran brecha dentro de lo que se ha hecho y lo que se debe de hacer, pero una de las dificultades más grandes es este borrón y cuenta nueva en cada uno de los gobiernos, ¿no es cierto? El hecho de que uno empiece una reforma y luego venga el siguiente, no tiene que llegar ni siquiera otro gobierno, puede llegar otro ministro y deshace lo avanzado. Yo que estoy cerca del tema de salud, he visto, por ejemplo, la inestabilidad gigantesca que hemos tenido en este quinquenio, donde hemos tenido 11 ministros de salud, 11, Fernando. Entonces, es muy difícil avanzar así. Tenemos temas como las redes integradas de salud, que son el conjunto de establecimientos que tienen que operar de manera conjunta para dar una cartera de servicios que a pesar de tener ley y tener reglamentos no se puede operativizar, no se puede implementar, porque cada vez que se está por hacer llega un cambio de gabinete. Entonces, eso es sumamente importante. Muchas gracias, señora Janice Seinfeld. Vamos a estar muy atentos a la presentación del libro el próximo miércoles para saber de la boca de los autores cuáles son estas propuestas del Bicentenario que usted dice que son presentadas ahí con modo de aplicación, con modo de uso. Muchas gracias por su presencia en RPP y muy buenas noches. Janice Seinfeld, coeditora del libro Propuestas del Bicentenario, Rutas para un País en Desarrollo. Vamos a hacer una pausa, después de la cual hablaremos con politólogo Paolo Sosa.